Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es viernes 3 de octubre de 2025 y este es el capítulo 1550 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy, en este viernes de conversación, ha venido a hablar de su libro, entre otras cosas, Alma Alanís. Alma, buenos días, buenas tardes, lo que tú quieras. Buenas a secas, Pedro, y buenas también a todas las personas que nos escuchan en Bala Extra. No venías desde abril, me recordabas el otro día, y a mí es que esto, con perdón, voy a empezar a hablar mal. Es verdad que Bala Extra tiene temporadas los viernes que parece un bosque de eso que se suele decir, ¿vale? Entonces, tú llama a la puerta de vez en cuando porque yo, en fin, llevo un ritmo últimamente que ya no sé ni en qué día vivo ni qué podcast estoy grabando. Yo sé que contigo no hace falta tener un tema específico para venir a charlar durante una hora o dos o tres o las que si no hubiese límite en el podcasting serían muchas más. Pero es verdad que tenía pensado de decirte, pues, oye, pues digo, mira, cuando pensaba en verano, ¿no? Pues cuando se acerque la publicación del libro le daré un toque a Pedro y para ir a hablar un poco sobre literatura, sobre historias inquietantes, ¿no? Sobre la Spooky Season, que a mí me gusta llamar a este mes de octubre. Y claro, y cuando me dio por mirar cuándo fue la última vez que pasé por aquí, porque yo tenía la sensación de que había sido hace poco y tampoco quería ser pesada. Y digo, ay, mira, desde abril, pues mira, creo que no voy a ser pesada. Desde abril a octubre está bien. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya te lo he dicho, ¿cómo pasa el tiempo? Quizás las personas que sois más jóvenes todavía tengáis la sensación de mi recuerdo de juventud, digo, vivías un poco en la expectativa de que iban a pasar cosas y cosas interesantes. No digo que a mi edad uno no tenga la expectativa de que pueden pasar cosas y cosas interesantes. Pero es verdad que a una edad un poco más temprana vives todavía en la expectativa de que lleguen cosas. A mi edad a veces estás en la expectativa de ¿cómo fue aquello? Fíjate, ¿te acuerdas aquella vez? Yo, mogollón de veces. Yo digo de hecho que eso lo cuentas por las personas que nos escuchan y que son más jóvenes, porque como lo digas por mí, yo te puedo decir que estoy un poco en ese punto de que el tiempo me pasa muy deprisa y sin embargo, eso no significa que no hayan pasado muchas cosas estos últimos meses, porque yo creo que este mes ha venido intensito para mí, el 2025. Ay, este año, ¿ves? Si es que ya estoy. Este año ha venido muy intensito para mí. Me ha pasado un poco de todo, pero no entremos. El año es intenso, el año está siendo muy intenso, muy intenso. Y yo creo que de aquí en adelante le escuchaba, porque esto lo estamos grabando con un poco de antelación, y le escuchaba en Trending a Javier Soler a hablar de ¿cómo estaba diciendo? Sí, en relación al asunto del asesinato del hombre del entorno Charlie, de Trump. ¿no? Charlie, sí, el Kirko, no sé cómo se llama. Es que no me acuerdo cómo era el apellido. Que en paz descanse. Que él pensaba que ya no iba a vivir. O sea, como que él había nacido ya en un mundo en el que nadie mataba, y perdón por la comparación, nadie mataba a John Fitzgerald Kennedy, nadie mataba al reverendo Luther King. No pasaban estas cosas. Pero la realidad es que en la historia de la humanidad este tipo de cosas no han dejado nunca de pasar. Y tú nos llevas en tu libro de microrelatos, del que vamos a hablar ahora, a un universo oscuro, a un universo de historias... Pero de ficción, también te digo. O sea, que al final claro, la realidad es más terrorífica que la ficción, pero lo mío es solamente imaginación. Ahí va, me has leído el pensamiento y digo, estamos viviendo tiempos de oscuridad, estamos viviendo tiempos que las personas que crean en esto de la luz, de la oscuridad, que tengan incluso una fe religiosa o cierto misticismo, creo que cuando lo veamos en perspectiva o cuando lo vean los que vengan después en perspectiva, dirán, bueno, pues fueron tiempos muy chulos en los que tecnológicamente avanzaron un montón, pero había una oscuridad política terrible. Bueno, date cuenta que también todos esos matices varían en función de la sociedad, ¿no? De la concepción que en ese momento tengan sobre ideas o sobre conceptos como el bien y el mal, lo que no tenemos ahora mismo las mismas ideas respecto a
yo qué sé, respecto a algunos delitos o respecto que la sociedad va cambiando y en el futuro pues verán las cosas de diferentes maneras, ya lo interpretarán como sea. Sí es verdad que con nuestra perspectiva de hoy pues uno puede pensar que estamos viviendo tiempos inquietantes, pero a mí no me gusta ser de las personas que dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo creo que en todas las épocas hay momentos de luces y momentos de sombra, momentos en los que hay pues más, yo qué sé, siempre hay fricción y siempre hay confrontación y siempre va a haber ideologías de muchos estilos. Entonces, no sé, yo no soy de las que piensan de que estamos viviendo una época terrible, mucho peor. No, simplemente, bueno, en la época que nos ha tocado vivir la interpretaremos como mejor podamos y nos sumergeremos en la ficción para llevarlo mucho mejor. Pero fíjate que creo que hay una... Nos vamos a poner un poco muy cafeteros, ¿eh? Y yo no soy un experto, tú sí lo eres, más experta desde luego, y tremendamente relacionada con este mundo. Cuando Edgar Allan Poe escribe todos sus relatos oscuros, tenebrosos, pues eso, en la mitad del siglo XIX, bueno, más que en la mitad, igual comienzos, casi finales del XVIII, comienzos del XIX por ahí, en Estados Unidos, o cuando en la España del romanticismo Espronceda, sobre todo Espronceda y en menor medida Gustavo Adolfo Bécquer, que era más romántico en el sentido clásico, escriben sobre esos desamores, esas tragedias, ese ver a tu amada muerta en medio de un no sé qué, o me da igual, o el otro, el alemán, Goethe. Cada vez que hemos tenido grandes autores y grandes autoras de cosas oscuras, aunque haya citado ahora solamente hombres, en esto también sí, me estaba fijando. El bosque también es importante y la cultura que uno ha recibido es importante, pero mujeres también, creadoras, evidentemente. Aunque yo creo que las mujeres de aquella época no eran tan oscuras, fíjate, te diré. Sí lo eran, es que hay muchísimas escritoras inglesas góticas que son muy desconocidas y que están muy poco visibilizadas. La propia Charlotte Bronte, con Cumbres Borrascosas, es una obra que yo no he leído, pero siempre que era el libro en el que estaba pensando que equivocadamente le iba a atribuir a su hermana Emily. A ver, a lo mejor me estoy equivocando, ¿vale? Porque, insisto, no he leído Cumbres Borrascosas, pero sí es verdad que siempre que recurro pues, o voy buscando esas referencias de mujeres escritoras en determinados ámbitos, pues cuando hablan de la literatura gótica y tal, pues hacen referencia a ella, ¿no? Y a esa obra. Y hay muchas más. Mira, hay una editorial que se llama La Biblioteca de Carfax que... Palomar, he tenido razón. Vale, era Emily Bronte. No lo digamos. Perdón. No, dilo, hombre, no. Lo leí hace muchísimos años, pero no, fíjate, yo no le atribuía ese carácter gótico. Pero bueno, sigue con lo que estabas, que me estaba interesando mucho. Sí, nada, bueno, después de esta pequeña fe de ratas, que yo me he equivocado con una de las hermanas Bronte. Ojo que las hermanas... Eran 3. Claro, eran 3 las hermanas Bronte y tú sabes que hay teorías diversas, ¿eh? Y había muchas influencias y vete tú a saber si a lo mejor mientras que una echaba un cigarrito, la otra no se le ponía allí, no voy a decir a la máquina de escribir porque no era época para ello, pero en fin. Bueno, casos de maridos que se han atribuido las obras de sus mujeres existen. No sé si entre las hermanas también ocurre eso, pero yo prefiero pensar que hay mucha más sororidad entre mujeres. Pero bueno, volviendo a la Biblioteca de Carfax, es una editorial que se encarga de traducir a muchísimos autores y autoras de terror, principalmente del inglés, ¿vale? Y tienen en su catálogo bastantes títulos de escritoras victorianas y de escritoras góticas y tal, sobre todo inglesas, pero también hay norteamericanas y de otras nacionalidades que son de este género, del género de terror, y que son mujeres, ¿no? Y al final, y volviendo un poco a lo que tú decías antes, de que habías citado solo a hombres, es que el problema que tenemos es que hemos sido muy programados a saber 3-4 nombres de autores y siempre son hombres y son los que están ahí en el top of mind, ¿no? Digamos, los que tenemos en la punta de la lengua cada vez que pensamos algo, pues son los primeros que se nos salen. ¿Cómo se arregla eso? Un tip. Pues se arregla
con lo que creo que ya conté aquí en una de mis visitas y que no está mal repetirlo, y es intentar buscar activamente referentes femeninos. Es decir, si tú eres consciente de que cuando dicen nombres de autores siempre te salen autores hombres, oye, pues voy a buscar activamente, voy a leer y voy a buscar a esas mujeres que escribieron pues esos géneros para cuando yo cite, pues por ejemplo, pues eso, Edgar Allan Poe, pues yo diga, bueno, pues también Shirley Jackson, ¿no? Pues una autora norteamericana de terror. Y así pues ir compensando. La clave está en eso, en ir buscando esos referentes y ir haciéndote tú con tus propios nombres para poder tirar de ellos cuando llegan estas ocasiones. Mira, he buscado porque lo de las hermanas Bronte me ha dejado marcado y claro, se me olvidaba que en Jane Eyre, Charlotte Bronte utiliza una mansión oscurísima también como escenario. Y otra cosa que se me olvidaba, porque es verdad que una buena parte se la podemos atribuir al sistema educativo. No nos han educado en la literatura de las mujeres, no nos han educado en el cine de las mujeres, en la pintura de las mujeres, en la ciencia de las mujeres. Pero vamos a ver, que quién más, quién menos ha oído hablar de Mary Shelley y no se te viene a la cabeza. Sí. A ver, no se te viene a la cabeza siendo un hombre blanco de 57 años, hetero, cis, bla, bla, bla. Seguramente además, que hay otras alternativas. Y además que realmente, para muchas personas, Mary Shelley fue la que inaugura la literatura de ciencia ficción moderna, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con su obra Frankenstein y el moderno Prometeo. Yo, curiosamente, ese libro de Mary Shelley no lo he leído, pero sí he leído, de hecho tengo 3 ediciones y he leído cada una de esas ediciones de 3 relatos suyos que son similares, ¿no? Que también toca temas de ciencia ficción o casi rondando la fantasía, ¿no? Porque muchas veces el límite de la ciencia ficción y de la fantasía pues es difícil establecerlo. Y bueno, es verdad que tengo pendiente Frankenstein, igual que Cumbre Borrascosa, y ya me aprenderé que es de Emily Bronte y no me volveré a equivocar en la vida. Voy a decir una cosa que es un poquito transgresora. La novela es buena, pero es que la película original de Frankenstein es una obra tan enorme. ¿Pero cuál es la original? O sea, porque se han hecho tantas versiones que ¿cuál sería la original o la primera que se hizo? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. Yo te diría que la primera es la que yo vi, claro. Me sale el espíritu de la periodista que llevo dentro. No, pero mira, lo voy a buscar porque, claro, tenemos que entender, bueno, yo tengo que entender, o yo voy a entender, como Frankenstein, la primera película, esa que nos viene a la cabeza cuando vemos el personaje de Frankenstein, ¿no? De la misma manera que cuando pensamos en Drácula, estamos pensándola en las películas de Bela Lugosi o del que vino después, más moderno, que ahora no me voy a acordar el nombre. Bram Stoker, que es Bram Stoker es el autor, perdón, el de... Sí, ahora no me sale. Sí, pero me refiero al, tú sabes, al actor. Sí, al director, que no me sale el nombre ahora tampoco. Pero normalmente no pensamos en lo anterior, no pensamos en el monstruo del... No me acuerdo cómo es el nombre el gabinete del doctor Caligari. Y estos personajes, porque a mí me da muchísimo miedo, porque yo veo a este galán, porque era un galán, en el fondo era un Drácula galán, que te hipnotizaba allí a las bellas damas y les mordía el cuello, y no me daba miedo especialmente, pero claro, yo veo a esa especie de bicho calvo, que es una especie de Gollum terrible, a mí eso me da miedo. O sea, yo cuando veía esas películas, esas películas no se han puesto en televisión, no estaban visibles cuando yo iba al cine joven, porque son películas, yo creo que incluso mudas, si no me equivoco, la del Dr. Caligari, pero realmente tienen una estética y relacionamos al Drácula con la otra estética. Con Frankenstein me ocurre lo mismo. Estoy viendo aquí que hay una película de Guillermo del Toro, ni más ni menos, que se va a estrenar en noviembre. Hay mucha expectación sobre esa película. Conociendo a Guillermo del Toro será fantástica, pero claro, no puede ser. Quiero decir, el Frankenstein que yo te digo creo que es la del 31. Juraría yo que es la del 31. A ver, me lo está poniendo por aquí. El director que estábamos buscando era Francis Ford Coppola, que se me ha venido ya, ¿sabes? Y protagonizada por Gary Oldman, ¿vale? Que es que la película se llamaba así, Drácula de Bram Stoker. Sí.
Y para mí esa es realmente la referencia, porque creo que, claro, las películas de Bela Lugosi y tal son como más, más anteriores. Son más antiguas. No quería decir esa palabra, son anteriores. La de Frankenstein que digo yo es la que interpretó Boris Karloff. Que esto también es mi falta de memoria, que no se me veía. No esa película que aparece el actor como con una cabeza súper cuadrada, ¿no? Y con esos tornillos, que la imagen que tenemos todo el mundo... La imagen de Frankenstein, que luego es de alguna manera imitada también en los Addams, en la serie original de los Addams, sí. Que esa la veía yo en La bola de cristal. Ahí yo no sé si tú has llegado por edad. Todavía no. Ahí no llegué, Pedro, lo siento. Esa es la forma en que tengo unos llegamos años, a darnos cuenta no tanto. De que hay 2 generaciones aquí hablando. Y estaba viendo un artículo de Luis Manrique Rivas, no termino de ver, W Magazine, yo no conocía esta publicación, que habla de Frankenstein 90 años en el año 21, o sea que tiene ya 94 años. La película. La película. Ojo, no estamos hablando de la novela, que evidentemente es mucho más antigua, la película. Yo ahora mismo no recuerdo cuándo se editó la novela de Mary Shelley. No tengo ahora mismo en la mente la fecha, pero fue en el siglo XIX, ¿no? Puede serlo. En 1800 y pico, ¿no? Ella muere a mediados del 19, si no me equivoco, por ahí. Lo voy a buscar. Esto sí lo voy a buscar. Del 19. Con lo cual entiendo que pues en su madurez, en aquella época se moría joven, no sé con cuántos años, pero seguro que se murió joven, y más siendo mujer. Seguramente que sí que estaríamos hablando de la mitad, desde la mitad del siglo por lo menos. Creo que, a ver, creo que ella lo escribió en el año 1816, pero se publicó un par de años más tarde. Pues mira, yo lo hacía más tarde. Pues entonces es una obra de juventud. Sí, claro, ella la escribió súper joven. ¿No conocen la historia del año sin verano? No. Pues... Si es que vienes aquí a enseñarme cosas, esto es una maravilla. A ver, lo voy a decir un poco de memoria, puede que cometa alguna imprecisión, porque fue un reportaje que leí hace bastantes años en el que contaba cómo se reunieron en una residencia de, creo que era Suiza, tanto Mary Shelley como su esposo, Percy, ¿puede llamarse? Percy Shelley. Y otro autor que ahora mismo no recuerdo el nombre de la época, pero que era amigo, ¿no? Entonces se reunieron ellos 3 y fue un año en el que una erupción volcánica, de manera que durante el verano, pues las nubes de ceniza y tal, pues impidieron que hubiese una climatología típica de verano, ¿no? Entonces ellos estaban encerrados un poco en esa residencia estival y como todos eran escritores se retaron a escribir una obra en una noche, y Mary Shelley escribió Frankenstein, la primera versión de Frankenstein. ¿Esto es lo que se ve en la película de Gonzalo Suárez, la de Remando al viento, puede ser? Pues es que no conozco esa película. Año 88, la tienes que ver. Tú escribiendo lo que tú escribes, esta película la tienes que ver, por favor. La tienes que ver. Pues no tengo ni idea. Y ella tenía 19 o 20 años, era muy muy joven. Era muy muy joven cuando lo escribió. Mira, dice, la película Remando al viento del año 88, esta la vi yo en el cine. Se centra en la época en que Mary Shelley, Lord Byron, que creo que es el otro autor al que tú te refieres, y otros escritores se reúnen en Suiza y durante una noche de terror, Mary concibe la idea de su monstruo. Tienes que ver esa película, por favor. Pues sí, la tengo que ver. Y más después de haberme desbloqueado este recuerdo por completo. Es una película española, se llevó un montón de Goyas y fue un peliculón, sí. Oye, pues me la anoto para buscarla, lo mismo está Anótatela. Es una película clásica del cine español, de Gonzalo Suárez, que era un señor, digo era porque diría yo que ha fallecido, pero igual me estoy columpiando. Si no ha fallecido, por favor, Gonzalo, discúlpame. Pues yo mis 10 es a Mary Shelley, porque yo me llevo para escribir un relato de a lo mejor 4.000 páginas de 4.000 palabras, perdón, no 4.000 páginas, 4.000 palabras me llevo semanas, y Mary Shelley en una noche se ventiló ahí Frankenstein y se convirtió en la queen, ¿sabes? Del terror y de la ciencia ficción, inaugurando ese género, así que... Bueno, yo creo que te tienes que sentir orgullosa, ten en cuenta que hay mujeres muy famosas y que venden un montón de libros que en realidad no han escrito una sola palabra, y eso...
lo uno por lo otro. Bueno, yo no me quiero meter en hacer un análisis del mercado editorial que no. No te metas. Es que ya porque te digo, ahí podríamos llevarnos hablando, ahí sí que nos podríamos llevar hablando. Tengo reciente el trending de la semana en la que estamos grabando y Manuel ha estado hablando del premio, un premio que dan en Alcalá de Henares, en su pueblo, y que en los 2 últimos años se lo han dado. Bueno, se lo habían dado a insignes escritoras y tal. También algún que otro periodista que no ha hecho grandes aportaciones al arte. ¿Literatura? Al arte, porque parece ser que es un premio que premia el arte. Y llevan 2 años en que se lo han dado. Porque, claro, cambian los gobiernos, estas cosas que pasan, que cuando están unos premian a unos y cuando están otros premian a otros. Le han premiado a esa señora de la que usted me habla, Rosa, ¿cómo es? Ana Rosa. Ana Rosa, como por su amplia producción literaria y su aporte a la cultura. Y este año a Carlos Herrera también. Entonces, como tengo eso reciente que venía en el coche y lo venía escuchando, pues por eso digo que, en fin, ya tú sabes. Bueno, los premios son eso. Los premios al final, o sea, literarios de cualquier cosa, tiene mucho que ver con los sesgos de las personas que otorgan esos premios, ¿no? Entonces, hay una serie de preferencias ideológicas o de gustos, de temática y tal. Y eso ocurre también pues cuando se otorgan premios literarios, cuando se otorga cualquier otro tipo de premio. Primero, el contemplar nombres, lo mismo que hablábamos antes de la visibilidad y del tener referencias y de nombres, pues claro, si tú tienes una ideología que te lleva a mirar hacia la producción que se hace de un lado del espectro, pues evidentemente ignoras todo lo demás, ¿no? Bueno, por eso al final es importante que exista pues editoriales independientes, que exista pues productoras independientes, ¿no? Porque van a hacer o van a ofrecer al mercado obras que son distintas, que no se dejan llevar a lo mejor por los criterios de las grandes editoriales y por ese tipo de sesgo comercial. Estamos grabando en la semana en que ha fallecido Robert Redford y yo hacía una semblanza del señor Redford para Trending también. Hoy está muy presente Trending aquí, no sé por qué. Igual porque ya digo, venía escuchándolo. Igual porque tú lo has grabado, igual porque yo también lo escucho cuando lo estamos grabando. Claro, y es tan importante, habiendo sido una gran estrella de Hollywood, es tan importante su refugio en el Medio Oeste, la creación de Sundance, que yo, fíjate, no sabía que era del año 78, cuando yo tenía 10 años. Para mí Sundance es como un fenómeno, no voy a decir reciente, pero pues no sé, 25 años. No, ¿qué va? Tiene 47. La mirada a lo pequeño. La mirada a esas películas que no necesitan grandes presupuestos, en este caso la mirada a autoras como tú, que no necesitan la portada del... ¿Cómo se llama la revista esta tan famosa de literatura en Francia? Ay, no lo sé, ¿cuál? Bueno, no sé, hay una revista que es que los franceses son muy buenos para esto, ¿sabes? Y siguen sacando una revista histórica que habla de libros y eso se sigue vendiendo y eso aquí seguramente no lo compraría nadie. No hace falta estar en esa portada para crear grandes historias. Y es verdad lo que tú dices, ¿no? Y yo creo, por profundizar un poco en esta idea, vemos que hay gente que vende un montón de libros que se convierten... Bueno, no tiene por qué tener tampoco una gran calidad, ni falta que hace. Quiero decir que todo el mundo tiene derecho a expresarse, ¿no? Pero gente que sin una enorme calidad y gente que sin una productora detrás o una editorial, sin tener a Penguin detrás pagándote $10 millones de adelanto por tu libro, después publican de manera autónoma su novela o su relato en, yo qué sé, en Amazon, en los libros de Amazon, ese tipo de autoediciones modestas, modestísimas, y venden miles y miles y se convierten en fenómenos virales. Bueno, no en mi caso. Si por las redes. No en mi caso, yo no vendo miles, pero sí me consta que hay gente vendiendo, o sea, viviendo de la autopublicación. Y bueno, al final es otra vía más, ¿no? Yo siempre recomiendo a todo el mundo, cada vez que hablo de libros, cada vez que hablo de literatura, es que lean diverso, que lean variado. Si siempre leen las mismas cosas y además leen lo mismo que lee toda la gente, pues vas a pensar y vas a
tener las sensaciones y las ideas que tiene toda la gente, ¿no? Yo siempre recomiendo pues conocer las editoriales independientes, las pequeñas editoriales, porque por lo que te decía antes, ¿no? Porque tienen historias que a lo mejor pasarían desapercibidas para un grupo grande o porque no son tan tienen características que no son tan vendibles, ¿no? Tan comerciales, y al final un grupo editorial, pues, oye, que no nos olvidemos que hasta las pequeñas editoriales son empresas, o sea, necesitan su materia prima son los libros y existen para vender libros. Eso es algo que no podemos olvidar. Ahí me sale mi vena marketingiana, ¿no? Y que al final me dedico al marketing. Oye, es que son empresas y las empresas pues necesitan vender y ser rentables, porque si no, no existen las empresas y por tanto no se edita ningún libro. Entonces yo siempre recomiendo pues tirar de esas editoriales y conocerlas, ver su catálogo, leer cosas diferentes, atreverse a, oye, este libro que de repente me ha llamado la atención por el título, por una cubierta distinta, por lo que cuenta, pues es un poco en la sinopsis, o este libro que me ha recomendado una persona cercana, pues echarle un ojo y ir también conformando tu gusto lector, ¿no? Porque al final se trata de que, bueno, yo lo he dicho muchas veces, yo tengo una falta de referentes femeninos, ¿no? De lo que te comentaba antes. Digo, vale, pues yo necesito leer a muchas mujeres para saber cuáles son las que me gustan y cuáles son las que no. Y hacerme yo también, como igual que tengo referentes de escritores hombres, pues también hacerme con mi listita de referentes de escritoras mujeres. Y ahora pues ya pues lo voy consiguiendo. ¿Significa que todas las mujeres escritoras que leo me gustan? No, pues igual que tampoco ocurre con los hombres escritores que leo y que obviamente pues hay algunos que me gustan y otros que no. Algunos que se convierten en referentes y en ejemplos que seguir en cuanto a lo literario, y otros que no, o que simplemente los he leído, pues también es que hay muchos motivos por los que leemos, ¿no? No solo leemos pues para aprender o para... O para, ¿cómo decirte? No solo aprender, sino descubrir diferentes estructuras, diferentes narrativas. Yo leo muchas veces libros que son distintos por eso, ¿no? Por conocer algo que está escrito de manera diferente. También leemos por entretenimiento y simplemente por dejarnos llevar y por sumergirnos simplemente en mundos que son distintos y que te llevan y ya está. Y en ese sentido, pues puedes enlazar mejor con algunas historias que otra persona pues le parece que es una porquería, pero bueno, pero a ti te ha encantado y tú has estado sumergido ahí y te volverías a sumergir y tal. Yo siempre hablo del libro Piranesi, de Susan Clarke, que es una escritora británica, que es un libro que para las personas a lo mejor que le guste la acción, que le gusten las narraciones en las que pasan muchas cosas, que tiene un ritmo trepidante, pues no es un libro indicado para ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque lo que te hace es que te transmite a un mundo en el que no sabes qué está pasando, y a mí me pareció algo mágico cuando lo leí por primera vez. Y la trama en sí o la historia quizá no es nada del otro mundo, pero está narrado de una manera y el mundo que inventa es de una serie de características que hay personas que se sienten atrapadas y que quieren quedarse a vivir allí. Has publicado el día 30 tu nuevo libro de microrrelatos. Yo creo que ya nos lo has contado respecto al año anterior y respecto a toda tu aventura con esta historia, pero ¿por qué? ¿Por qué en esta época? ¿Y qué tienes que contar tú en un libro de microrrelatos? ¿Y por qué los microrrelatos, ya si me apuras? Bueno, pues los microrrelatos por un par de razones. La primera es que a mí me gusta leer microrrelatos, me gusta, como te decía antes, me gusta leer diferentes formatos literarios y diferentes estilos narrativos. Y a mí el microrrelato es algo que me gusta mucho. Yo nunca he entendido por qué a la gente le gusta tanto los libros al peso, ¿no? Mientras más páginas es como que se siente más feliz. Yo no soy de esas personas. A mí hay veces por eso me gusta la poesía y me gustan los relatos breves. Yo leo muchas colecciones de relatos, no microrrelatos, sino de relatos más o menos breves o incluso novela corta. Entonces es un género que realmente me gusta y que además he cultivado, ¿no? Que
siempre, de las cosas que he escrito siempre, pues he escrito microrelatos. ¿Y el por qué? ¿Por qué he escrito microrelatos o por qué escribo microrelatos en este reto? Pues por una cuestión de tiempo. O sea, yo he comentado antes que para escribir 4.000 palabras me puedo llevar semanas. Soy una persona como muy indecisa, que le da, muy perfeccionista también, que le da muchas vueltas a una palabra a otra. Entonces, claro, conforme más palabras tienes, más cosas tienes que revisar. Si es un microrelato que está acotado a una extensión máxima, pues aunque lo revises una y otra vez, pero evidentemente vas a dedicar menos tiempo a revisarlo y a crearlo, que sí es mucho más largo. También es que me gusta mucho ese formato porque por la efectividad que tiene, ¿no? Al ser corto, tú necesitas condensar mucho en muy pocas palabras, pues algo, ¿no? Una sensación que te transmite, evocar un lugar, una imagen. Entonces, para mí eso supone pues un reto también mayor, un reto que me atrae. No digo que sea mayor o menor, simplemente que es un reto que me atrae. Y bueno, al final, Tailtober, que es como se llama la colección de microrelatos y como se llama este reto que intento hacer cada mes de octubre, pues desde hace 3 años, pues es un reto que no es mío, ¿verdad? Que existe en redes, que existe en internet hace mucho tiempo y que al igual que otros retos que te incitan pues a llevar a cabo una actividad creativa, ¿no? Como el Inktober, que en este caso pues durante el mes de octubre pues hacer un dibujo a tinta cada día de octubre, pues el Tailtober es escribir un relato, tail, del inglés relato, y tober por october, un relato cada día de octubre. Para y claro, que, en mi caso, pues microrelato. Para los que hicisteis como yo la EGB, se escribe tale, ¿vale? Sí, es verdad. Taletober. Taletober, con B. De todas maneras, dejaremos un enlace en las notas del programa, tanto al libro como a la editorial, como a lo que tú consideres, ¿vale? O sea que vale. El libro va a estar localizable. Claro, yo te escucho hablar de microrelatos. A mí el relato corto me ha gustado siempre. Cuando era más joven me acuerdo que había un programa en Radio Euskadi, aquí en la radio autonómica, en castellano, porque nosotros tenemos 2 radios autonómicas, castellano y en euskera. Bueno, luego más, ¿no? La musical y tal, en Andalucía os pasará igual. Y yo mandaba relatos, pero relatos estamos hablando de 2 páginas. Alguna vez incluso me los premiaron y me regalaron discos y yo con eso descubrí diferentes estilos musicales, en fin, me hice un poquito gafapasta. A mí me parece que el relato corto tiene una ventaja, y es que, como tú bien dices, la ventaja para el autor o la autora es que te concentras en una idea y cuando tienes clara la idea no tienes que hacer un desarrollo largo. Para el lector o lectora, que yo creo que ha habido iniciativas incluso de Renfe, diría, o no sé si de Iberia o alguna de estas compañías, o de los hoteles NH, o igual de todos, no me acuerdo, de dejarte ahí en la mesilla cuando vas al hotel un librito de relatos cortos que tú vas a dejar al siguiente y te has leído 3 relatos que te han interesado y no te vas a llevar la novela porque te la tendrías que llevar, lo que fuera, ¿no? Tiene ventajas, pero tiene dificultades, porque como cuando volamos, ¿no? Cuando haces un vuelo largo, a mí que me molesta mucho el despegue y el aterrizaje, si luego ya hay que tirar hasta Calcuta, tiramos hasta Calcuta. El problema es cuando empiezan, no, pero tienes que hacer un transbordo en Ámsterdam y luego coger hacia no sé dónde. A mí lo que me molesta es el despegue y el aterrizaje. Claro, los relatos cortos tienen un libro grande, tiene un despegue, un vuelo enorme, es verdad, hay un montón de personajes, tienes que hilarlos bien, cada uno tiene que tener su momento, su comienzo, el final de su historia, porque si no el libro queda como incompleto colgando. Y es verdad que casi hay que hacer ahí una especie de diagrama de flujo para saber dónde está cada personaje en cada momento. Sobre todo con algunas novelas. Bueno, haciéndolas no lo sé, leyéndolas desde luego. Sí. Y no vamos a mirar a ningún autor de libros de seres imaginarios en tierras imaginarias, pero yo hay veces que estoy con Tolkien que digo, madre mía, ¿dónde estamos? Espera que me he perdido. Tiene su dificultad, no vamos a decir que no, pero tiene un despegue y un aterrizaje. Empieza el planteamiento del relato y está el desenlace que decían cuando íbamos a la escuela, ¿no? Cuando tú haces un libro que hay 10 o 12 relatos,
tienes 10 despegues y 10 aterrizajes. Y yo no sé tú, pero a mí en mi manera de escribir, modestamente, nada que ver con... Yo no he publicado nunca nada ni tal, pero siempre me gusta tener un aterrizaje que a lo mejor el lector o la lectora no se va a esperar. Que tiene como un giro de guión que decimos ahora, ¿no? Hacer eso tantas veces en un solo libro, dices, pues haz uno bueno al principio, uno bueno al final y cuenta una única historia. O sea, que los relatos sean cortos tienen también su dificultad para la autora, Sí, ¿o no? sí, lo tiene. O sea, por eso es un reto. Sí es verdad que a ver, una de las cosas que uno aprende cuando estudia periodismo es que escribir sencillo no es fácil y que escribir conciso tampoco. Porque y nos pasa a quienes hacemos podcast, ¿no? Tendemos a enrollarnos hablando y tendemos a enrollarnos cuando escribimos. Ponte a escribir un correo electrónico. Que venís aquí los viernes. A mí no me suele ocurrir, pero a los que venís sí os pasa bastante. Tú te pones a escribir un correo electrónico en el trabajo para contestar a un compañero y al final, cuando te estás dando cuenta, estás metiendo más subordinada de lo que estabas pensando en un primer momento, ¿no? Y a lo mejor solo necesitabas decir que sí, estoy de acuerdo. Ok, sí. Tendemos a enrollarnos, a sobreexplicarnos, es algo que suele pasar, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que aprendí cuando estudié periodismo es que escribir de manera concisa, ir al grano, ser breve, ser eficaz, no es sencillo. O sea, al final, muchas veces me ocurre que leo un libro y digo, joder, qué sencillo está escrito y qué difícil ha tenido que ser escribirlo, ¿no? En esto para mí la gran maga es Ana María Matute. Olvidado Reudo es mucho más... tiene una prosa mucho más compleja, pero te lees, por ejemplo, Aran Manoz, que es otro libro también de fantasía y muy breve, y dices tú, joder, es que no es nada sencillo escribir esto, ¿no? Entonces, para empezar, pues el tema de la limitación de espacio supone, pues eso, un verdadero reto porque tienes que ser muy concisa y ir al grano, ¿no? Y no es fácil encontrar la palabra precisa, como decía mi compatriota Juan Ramón Jiménez, encontrar la palabra precisa para lo que quieres. Pues claro, cualquier palabra te sobra, tienes que ir como eso, como al grano, a lo efectivo. Pero además lo que tú decías, a mí también me gusta que en algo tan pequeño haya un giro o algo que no te esperes, y eso pues también supone una complejidad añadida. Sí es cierto que yo cuando hago el reto del Tiltover siempre intento ser variada o utilizar diferentes fórmulas, diferentes estructuras, diferentes estilos narrativos, diferentes voces, para precisamente, pues, como una motivación creativa, ¿no? Para no siempre escribir lo mismo. Entonces siempre intento ir variando. Por eso hay veces que no siempre tiene ese giro narrativo. Por ejemplo, a mí hay veces que también me gusta escribir en formato de verso, ¿no? Intentando dar un ritmo con palabras y contar así una historia. No es sencillo y no digo que siempre me quede bien, porque esa es otra. En una colección de microrelatos donde hay 31 microrelatos, hay algunos que te salen mejor y hay otros que no están tan conseguidos, que eso también uno es consciente de eso, ¿no? Pero bueno, al final es una propuesta y al final sí que se puede ver como algo unitario, en el sentido de que sí que son 31 microrelatos que comparten un poco pues esa idea de ir variando en la forma, y además pues siempre va buscando pues ese toque inquietante o ese hacerte sentir incómodo o provocar en ti una sensación pues que ronde eso, ¿no? Pues la incomodidad, lo desagradable, lo inquietante y tal. Sí es verdad que hubo gente que leyó la primera colección de microrelatos, ¿no? El Tiltover, lo primero que saqué el año pasado, y me decía, se me ha quedado muy corto, Alma. Y yo decía, bueno, por eso quizás le metí a cada microrelato, que eso creo que no lo he comentado, cada microrelato va acompañado de un pequeño texto en el que yo doy un poco de más contexto, valga la redundancia, contando pues a lo mejor un poco cuáles son mis referencias o si me he inspirado en algún libro, en algún relato de algún otro autor o autora, en alguna canción incluso, en algún recuerdo de mi infancia, por acompañar un poco y que no se quede como tan corto, porque realmente es un libro que te puedes leer de una sentada. O sea que tú ya no esperas que vaya a venir alguno de estos filólogos de la lengua
a hacer la versión comentada de tu libro. Es decir, tú ya... Ya lo voy haciendo yo. Esto pasa ahora mucho también con los discos, que a veces ves el disco y dices, ahí va, pero si hay una edición en que entre canción y canción el autor o el cantante o la cantante te explica un poco el sentido de la canción. Como pasa en los conciertos, ¿no? Que Sí, intervienen y te van contando, pues igual en los efectivamente, y dan contexto y entonces dices, que esta canción no es a una novia, es a su hija. Vale. A ver, mira, cuando publiqué el año pasado la primera colección de microrelatos, hubo hubo un par de personas que me dijo, oye, pues yo eso no se lo habría puesto, eso sobraba. Y uno de ellos es un escritor, y que además publica con editoriales grandes y tal. Y tiene, o sea, yo un poco sí que le daba la razón, porque yo como lectora, a mí me gusta esa sensación de las historias que están abiertas o que cabe la interpretación, ¿no? A mí me gusta terminar esas historias. Yo siempre he entendido la literatura y el arte en general, como comunicadora que soy, pues como un proceso de comunicación, ¿no? Entonces yo entiendo que ese mensaje que supone el texto literario se termina de producir cuando lo lee el receptor, cuando la persona que lo lee pues le impregna también sus propias experiencias, sus sensaciones, cuando lo completa, ¿no? Entonces, pues yo alguna que otra vez he pensado, Alma, esto no deberías de incluirlo. Y de hecho, en uno de los relatos de esta nueva edición lo pongo, ¿no? Digo, vaya, en este relato en concreto es cuando pienso que sí, que esa persona que me dijo que sobraban tenía razón y que realmente no debería de estar incluyendo este tipo de información adicional o contexto. Es verdad que en una historia corta es muy interesante dejarle al lector o a la lectora, ¿no? que aproveche su momento vital, su tristeza de ese día o su alegría de ese día y interprete. Pero a mí siempre me ha parecido muy interesante conocer también qué hay detrás del acto creativo, ¿no? Me parece... Claro, para mí, yo es que me lo planteé primero pues para completar un poco más el libro, ¿no? Para darle más contenido y para también ofrecer pues, otro tipo de texto, otro tipo de estilos que no sean, o sea, como para demostrar que puedo escribir otras cosas. Pero sobre todo lo concebía como, bueno, por dos cosas, ¿vale? Primero porque para mí era como una manera de que la persona me conociera mejor. Es como, bueno, pues va a saber un poco más de esta Alma, ¿no? Va a saber, pues, claro, cosas de su infancia, anécdotas, cosas que le rondan la cabeza hace mucho tiempo y cuáles son sus referentes de escritores, de escritoras y tal. Y por otro lado también, como persona que soy muy inquieta y que me gusta descubrir cosas, porque soy curiosa por naturaleza, pues... Es que, claro, yo cuando he leído libros, o sea, yo esto no lo hago porque lo haya inventado yo, verás tú. Yo, por ejemplo, pues en mi librería pues tengo varios volúmenes que tienen más o menos esta estructura, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, pues La maga y otros cuentos crueles, de Elia Barceló. Ella incorpora un relato y a continuación esa especie como de comentario de ese relato, ¿no? Se me ocurre también, por ejemplo, Hija de sangre y otros cuentos, de Octavia E. Butler, que ella también, no es que a cada relato le incluya un comentario, pero sí que hay unos artículos sobre el arte o el oficio de escribir, ¿no? O otra colección que tengo de cuentos de Shirley Jackson, que la he mencionado antes, que también hace más o menos lo mismo. Entonces, realmente, ¿por qué lo hago? Pues porque al leer a esas autoras y a esos artículos que complementaban esas historias, también yo descubrí nuevos libros, nuevos relatos, nuevos autores o autoras. Entonces, para mí esta también es una forma de compartir conocimiento, porque en muchos de esos comentarios, pues yo cito relatos que me han marcado, cito autores, y a lo mejor la persona que está leyendo mi microrelato, pues no los conocía y le da la curiosidad al ver que yo, a partir de lo que me ha sugerido esa historia, pues me ha sugerido pues ese microrelato, pues a lo mejor le da curiosidad y se anima a leerlo, ¿no? Entonces lo hacía un poco por esas dos vías, por darme a conocer un poco más, por compartir un poco más de quién soy yo y también por compartir conocimiento y referentes. Mira, esto es poesía, en realidad no es un microrelato, pero es un tipo de poesía que a mí siempre me ha gustado. Yo en redes llevo muchos años usando el seudónimo o el nick que dicen en inglés, El ojo que ves, y es que hay una especie de casi de haiku de
pobrecito mío, en aquella época él no sabría ni que luego iba a haber una cosa que se llamara haiku. Lo diré, de Machado, de Antonio Machado, de los dos Machados de Antonio, para no equivocarnos. Esta vez nos equivocamos de hermano. De hermano, del que está muerto en el sur de Francia de pena. Que decía, el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Y tira por ahí, ¿no? Quiero decir, se pone también como ejemplo de micro relato, también a otro señor, perdóname, que era, este hombre no me acuerdo ahora cómo se llamaba, el del dinosaurio cuando... Augusto Monterroso. Monterroso. Es que te iba a decir, digo, dentro de mi referente de microrelatista, pues está Augusto Monterroso, pero también Ana María Schua. ¿Ves? Una mujer siempre. Por supuesto. Siempre. Que además encuentras libros suyos en Páginas de Espuma, que es otra editorial pues bastante independiente que yo recomiendo. Uh-huh. Pues mira, hay un poema que a mí me tiene loco desde hace, pues yo creo que 20 años, porque se escribió hace 20 años, cuando Antonio Gamoneda tenía 73, ni más ni menos. Y tú dices, ¿Antonio Gamoneda se ha enamorado? ¿No? Porque dice, como si te posases en mi corazón y hubiese luz dentro de mis venas, y yo enloqueciese dulcemente, todo es cierto en tu claridad. Te has posado en mi corazón, hay luz dentro de mis venas, he enloquecido dulcemente. No tenemos contexto, Antonio Gamoneda se ha vuelto a enamorar con 73 años. Y yo ese poema la primera vez que lo leí fue leyendo un tomo de las obras completas que en aquel momento... Me parece que era una edición de Galaxia Gutenberg que se quedó falsa porque Gamoneda siguió escribiendo después. O sea que ese libro, que lo tengo en algún sitio o quizás en casa de mi madre, no es cierto. Ya no son obras completas. Ya no son las obras completas porque a Gamoneda le quedó todavía mucha obras completas hasta hacer. El 1900 o 2000 cuando lo editara. Claro, el poemario se llamaba Cecilia. Si indagas en su vida te encuentras que tiene una nieta que nace en ese entorno que se llama Cecilia. Y entonces te das cuenta de que es una especie de epifanía amorosa que tiene con el hecho de que le nace una nieta, que se le ha posado en el corazón, que a sus 73 años ha vuelto a iluminar su vida, hay luz dentro de mis venas, ¿no? Y que le hace enloquecer dulcemente. Es verdad que hay un punto de no te voy a contar el contexto ni lo necesito, disfrútalo. Disfruta del truco de magia sin saber cómo se hace, pero luego es muy interesante saber que Gamoneda esto se lo escribe a su nieta, ¿no? Por ahí hay alguna canción también del que cantaba lo de la gota fría, la de Maite, que yo siempre pensé que era una canción de amor a su esposa y era una canción de amor a su hija, ¿no? Que tú eres mi consentida, que lo sepa todo el mundo, que decía la letra, que igual alguna persona la recuerda. Yo sí la recuerdo. Claro, creo que esos contextos son chulísimos porque siempre pensamos que estábamos escuchando la eterna canción de amor y resulta que lo que está haciendo es, sí, por supuesto, una canción de amor, pero no ese amor romántico que estamos acostumbrados. Claro, es que somos muy románticos, céntricos y siempre estamos pensando en relaciones y principalmente relaciones heterosexuales y, en fin, lo típico normativo, ¿no? Bueno, pero ya podríamos hablar del paisano tuyo y de mi padre, que es este Coín. El hombre no me acuerdo, el de Terral y todos estos discos. Claro, pero es que no sé ahora mismo... Parecía que cantaba mujeres y no cantaba mujeres. Claro, pero el problema es que es verdad que, o sea, escribimos, yo me incluyo, muchas veces sobre amor y desamor, pero es que nos olvidamos que también nos enamoramos de cosas y de ideas y de sensaciones. O sea, yo me puedo enamorar e ilusionar por una sensación o por algo que ha pasado, yo qué sé, por sacar el libro, ¿no? Pues yo puedo estar ilusionada y sentir esa especie como de amor por el hecho creativo y se nos olvida que eso existe. E incluso también el desamor en cuanto a desencanto de que tú hay algo en lo que estabas entregada o entregado, ¿no? A una idea. Cuando digo idea me refiero a idea de política o de cualquier otra, a un recuerdo incluso, y de repente pues te llevas ese desencanto y te desenamoras de eso porque eso que tenías tú en la cabeza pues no es real o es diferente o ha cambiado, ¿no? Entonces yo creo que yo vengo aquí a reivindicar es que nos olvidemos tanto de ese amor romántico hollywoodiano, porque de verdad es que el amor es mucho más
amplio que todo eso. Muchísimo más. No sé, y nos olvidamos del amor, ya no solo en la misma familia, sino a personas con las que compartes amistad y oye, que es un amor también que está ahí, ¿no? Y yo qué sé, o a gente a la que admiras, que esa admiración también puede ser un poco casi de amor, aunque no sea un amor romántico, aunque no sea un amor sexual ni nada de eso, sino simplemente pues, que esa misma admiración te causa pues ese calorcito en el pecho, ¿no? ¿Y qué quieres contar? Porque sabemos, vale, es un reto escribir un relato para cada día de un determinado mes, en este caso de octubre, en relación al otoño, en relación a temas, vamos a decir, oscuros, tenebrosos. No deja de ser curioso, estábamos hablando ahora del amor romántico, no deja de ser curioso que una buena parte de la creación artística de la historia de la humanidad, que tiene que ver con lo oscuro y que tiene que ver con... No, iba a decir perverso, no creo que sea perverso ni lo que le pasa a Goethe, ni lo que le pasa a Espronceda, ni lo que le pasa a Gustavo Adolfo Bécquer, pero sí a veces oscuro, ¿no? No deja de ser curioso que esa etapa, esa corriente cultural o artística, se conozca como romanticismo. Ya. Es curioso, ¿eh? ¿Y tú qué nos quieres contar en este Tale-Dover? 2, porque es 2, palito, palito. Sí, bueno, palito. Bueno, pues una de las cosas que me apetecía incluir aquí, más allá de los microrrelatos y más allá de ese contexto de cada uno de los microrrelatos, era pues transmitir un poco o devolver el cariño que recibí con la publicación del primer libro, porque cuando yo me lancé a publicar, a autopublicar en Amazon, ¿vale? El primer libro de microrelatos fue un poco como improvisado. Yo ya he dicho hace un momento que soy una persona como muy inquieta, muy curiosa y siempre estoy con mis proyectos haciendo cosas diferentes. Lo mismo te monto una hemeroteca del periódico donde yo trabajé hace 25 años o hace 20 años, que hago un podcast o que, venga, pues voy a ver cómo funciona esto de la autopublicación. Y es verdad que a mí siempre me ha dado mucho susto exponerme ante los demás. Y yo he escrito siempre. Yo tengo recuerdos de escribir cuentos desde que estaba en la EGB, porque Pedro, yo hice la EGB. Y recuerdo pues un cuento que hice, no sé, allá por cuarto o quinto de EGB, de un niño que vivía aventuras, que se encontraba con un galeón hundido y conocía una sirena. Y yo recuerdo haber escrito eso. Y luego en octavo, pues haber escrito un cuento de un niño que perseguía el arco iris porque quería encontrar el final del arco iris, que obviamente no existe. Y entonces se encontraba con animalitos que le ayudaban y no sé qué, y luego volvía a casa. Entonces yo he escrito siempre, pero es verdad que nunca me había atrevido a publicar o a hacer algo mucho más serio, ¿no? Como he dicho antes también, soy una persona que tiendo como a sobreperfeccionar o a revisar demasiado y por eso algunas veces he empezado a escribir. Tengo un inicio de novela escrito, pero no lo he continuado, ¿vale? Y algún que otro relato que es un poco más largo y que está ahí a medias, porque al final es como que me bloqueo. Sin embargo, sí tenía esta colección de microrelatos y dije, vale, es que yo puedo publicar estos microrelatos. Tienen una unidad, como decía también hace un momento, ¿no? Todos comparten algo, porque una cosa que no se nos puede olvidar es que aunque tú publiques o tú reúnas relatos o microrelatos, tú al final es como cuando hacen los artistas y los grupos hacen un disco, ¿no? Necesita que haya un hilo narrativo, necesita que haya una unidad, algo que les dé... pues que les dé coherencia, ¿no? Entonces yo me di cuenta que sí, que tenía estos relatos y que tenían una coherencia, porque yo los había escrito siempre buscando pues ese halo de misterio, de inquietud, de que rondase entre la fantasía, el terror y tal. Y dije, vale, pues lo puedo publicar, pues venga, pues lo voy a hacer. Voy a ver cómo es autopublicarse en Amazon, voy a conocer el proceso, voy a exponerme por una vez ante la gente y que la gente lo lea y que me diga qué le parece, ¿no? Y la experiencia fue bastante buena. No es que yo me haya convertido en superventas, pero oye, vendí más ejemplares de los que yo pensaba y se generó más expectación de la que yo creía y la gente de mi círculo que a lo mejor me conoce por otros ámbitos, pues me leyó y a lo mejor hay gente incluso que no suele leer este tipo de no quiero llamarlo literatura, pero bueno, este tipo de historias, pues también se sorprendió y me hicieron llegar, pues me gusta tal este relato, pues este se me ha quedado en la cabeza y me parece increíble.
Y a mí aquello pues me sorprendió mucho y cuando pues pasó el mes de octubre, que yo además pues volví a hacer el reto de microrelatos y tal, y ya había pasado un mes desde que publiqué ese libro, pues dije, pues yo me voy a lanzar a hacerlo de nuevo. El año que viene lo tengo que hacer y tengo que aprovechar el verano para hacerlo con tiempo porque esta había sido muy improvisado. Y una de las cosas que tenía clara era que quería pues dar las gracias a todo ese cariño que yo había recibido, ¿no? Y intentar pues que las personas que dedicaron un poco de su tiempo a leer estas historias e incluso a comentármelas, pues eso, intentar devolverle o darle las gracias, pagarle de alguna manera, ¿no? Y lo que sí, pues este año además, el año pasado, por ejemplo, incluí unos haikus, que tú lo has mencionado antes, pero este año, pues como no tenía haikus nuevos ni nada, lo que sí he incluido es un relato que escribí creo que fue hace un par de años, para un certamen que hubo en Cádiz, ¿vale? De un bar que organiza siempre en torno a Todos Santos, un certamen también de relato breve, pero un poco más amplio que los microrelatos, y siempre pues rondando el tema del terror y todo eso. Y yo lo escribí, se llamaba Una noche en noviembre, y dije, pues me parece una clausura perfecta para el Tailtober de este año, porque al final son 31 microrelatos que finalizan obviamente el 31 de octubre, digo, y este relato que yo lo escribí precisamente con motivo de Todos Santos y con motivo del 1 de noviembre, ¿no? Y con esa noche mágica, digo, es una clausura pues perfecta. Y bueno, pues aparte también incluyo pues un pequeño prefacio, ¿no? Unas palabras de inicio que dan pie y que es verdad que en el primer volumen pues fue un poco más como, ¿cómo decirlo?, como descriptiva de qué te ibas a encontrar en ese libro, y en este pues he intentado ser un poco más literaria y comienzo con una cita de un relato que me sorprendió muchísimo de Laura Freixas, de su colección Cuentos a los 40, que leí pues cuando cumplí 40 años, y entonces el relato se llama La visita. Y fue de esos relatos que se te quedan por dentro y que te impresionan por cómo está escrito, por su narrativa, por su estilo, por los recursos que utiliza. Y me gustó tanto su inicio que no sé, se me quedó ahí dentro, ¿no? Y fue un poco lo que dio pie también a cómo inicio yo esta especie de prefacio con el que comienza Tailtober 2. Para su lectura, tú... ¿qué recomiendas? ¿Que la gente lo vaya leyendo día a día? ¿Cada día un microrelato hasta llegar a final de mes? Esa es mi recomendación, pero me consta que hay quien se sienta y se lo lee entero. La gente no se aguanta. Ya. A ver, claro, en mi recomendación... Vivimos los tiempos de las maratones de Netflix, entonces, claro. Ya, mira, es mi recomendación por dos motivos. Primero, porque mi acto creativo es diario. O sea, yo cuando hago el Tailtober es un reto diario y entonces yo cada una de esas historias las voy creando día a día. Es verdad que es una pequeña trampa. Hay veces que el día a día me come y a lo mejor fallo un día y al día siguiente escribo dos. Pero bueno, fue la concesión que me di porque también hay que ser, pues, con uno mismo, también hay que tener un poco de... Yo qué sé, que no hay que ser tan exigente con uno mismo. Hay que hacerlo sostenible. Claro, entonces es verdad que recuerdo que el año pasado pues hubo días que se me vinieron un poco encima por trabajo, por cuestiones familiares, y entonces pues al final tal. Yo por eso recomiendo que se haga diariamente, pero además, y aquí tiro de momento viejuno, cuando yo era pequeña existían esos libros de 365 historias de cuentos que eran muy pequeñitos y que tu madre, bueno, en mi caso era mi madre la que me leía antes de dormir, entonces... de algún modo, cuando planteé hacer un libro con 31 microrelatos que habían, bueno, porque yo había creado precisamente por cada uno de los días de octubre, pues yo mi recomendación es, oye, léelo cada día, dedícate un día, aunque sea pues a leer este microrelato y el texto que lo acompaña, ¿no? Esa especie de información complementaria, y así por lo menos pues tienes un día ese pequeño respiro, ese pequeño paréntesis dedicado a la literatura o a las historias o a la imaginación, ¿no? Pero, oye, yo sé que al final somos muy ansias y al final pues cogemos un libro y nos lo queremos terminar ya y, como tú decías, ¿no? Como la serie de Netflix, te la ves de un tirón. Yo lo veo como una buena recomendación porque yo me imagino esas noches de octubre, camino del Día de Difuntos, un relatito cada noche, adelantar un poquito antes la vuelta a la cama, que normalmente lo retrasamos demasiado,
y tener como ese gesto de decir, bueno, y ahora esto. ¿Alguien puede tener alguna pesadilla con lo que has escrito? Ay, no creo, para nada. No. De hecho, en alguno que otro intento... Yo soy muy mala escribiendo humor, ¿vale? Pero siempre lo intento. O sea, porque a mí me gusta mucho la literatura que mete ese humor, pero mira, no me sale. Yo soy una persona muy risueña y siempre estoy diciendo muchas tonterías. Cuando estoy con mi grupo de amigos... Pensaba que los andaluces y andaluzas... Esto era como una cosa que si no, no te daban el título de Andalucía. Claro, sí. Es que no es fácil escribir humor, no es fácil hacer humor y de hecho hay personas que van por la vida que se creen graciosas y mira, no tienen ni puta gracia. Perdona que diga un taco, pero es que es así. ¿Y por qué? Porque es como que se creen que es fácil. Mira, no es fácil escribir humor. Y mira, hay un microrelato ahí que... Verás, que yo intento escribir humor, que a lo mejor cualquiera lo le dice, mira, Alma, vaya mierda, puede ser, no digo que no, pero yo cada vez que lo leo, a mí me saca mi propia sonrisa porque claro, digo, pues, es que me hace gracia. El otro, valórate, me hizo gracia, hombre, cuando lo escribí y me sigue haciendo gracia cuando lo leo. Recuerdo cuando estaba recopilando todo, ¿no? Pues paquetándolo. Yo lo que hice para el primer editor y lo que he hecho para este es, durante el mes de octubre, escribir un microrelato, pero luego digamos que ese texto complementario y lo que es pues maquetarlo y tal, lo hago antes de que llegue la publicación, o sea, cuando pasan unos meses. Entonces, cuando me encuentro con el relato este, y que además es de los primeros, creo que es el quinto, así, y cuando lo veo y lo leo otra vez, porque verás, después de meses no te acuerdas de todo lo que has escrito. Oye, pues yo me sonreí y dije, es que me hace gracia. Y, no sé, me hizo gracia cuando lo escribí, me hace gracia que no es que te descojones, no es que te mueras de carcajadas ahí, sino simplemente que te saca una sonrisa. Y eso también lo intento algunas veces. No creo que ningún relato de especialmente miedo. Y lo que sí quería decir, que mientras que estabas hablando antes con lo del tema de leerlo todo del tirón o de la buena recomendación que es leerlo poco a poco, yo quiero dar otro pequeño tip, otro pequeño consejo que puede ayudar a dosificarlo. Y es que yo sé que mucha gente esto que voy a decir no lo concibe, no le entra en la cabeza, ¿vale? Porque la gente suele empezar un libro y hasta que no lo termina no empieza otro. Pero una de las cosas como digo, de un pequeño consejo, de una de las cosas que me facilita a mí leer más variado y leer más número de libros a lo largo del año es compatibilizar lecturas. Y tiene una pequeña explicación, y es cuando tú tienes diferentes libros, me refiero a diferentes volúmenes, pero también de diferente tipo, ¿vale? Cuando estás en progreso de leer libros muy distintos, claro, cuando tienes un rato para leer no siempre tienes la misma actitud ni ni te apetece hacer las mismas cosas, ¿no? Hay veces que te apetece como distraerte más, evadirte más o simplemente leer que es algo que sea liviano. Otras veces crees que sí, que puedes soportar algo que tenga más enjundia. Si tienes diferentes libros abiertos, en función de cómo tú te encuentres, elegirás un libro en el que avanzarás un poco más. Imagínate que tú te apetece en ese momento leer algo que sea liviano y lo que tienes es un libro súper tedioso, pues no vas a avanzar ni una página. Sin embargo, si tienes un libro de los que se leen rápido, que son más entretenidos, ¿qué tal? Pues mira, ese lo cogerás y tal. Entonces yo siempre intento mantener, pues a lo mejor utilizo mucho la aplicación de eBiblio, ¿vale? Entonces, pues en eBiblio, que además hay, por ejemplo, novela gráfica, que a mí me viene muy bien para hipermetropía leerlo en mi Books Note, porque lo puedo ampliar y entonces las viñetas se hacen más grandes y lo puedo ver bien. Pues a lo mejor estoy leyendo una novela gráfica, estoy leyendo un libro de relatos. ¿Por qué? Porque los relatos, digo, vale, pues tengo X tiempo, pues me da tiempo de leerme un relato completo. Empiezo y termino, ¿no? Tengo también a lo mejor una novela que es un poco más extensa o voy intentando leer cosas distintas. Incluso yo que participo también en clubes de lectura en inglés, pues siempre tengo algún libro en inglés, que son de los que más me cuesta. No es que sea sencillo para mí, ¿vale? No me quiero poner aquí ninguna medallita porque me cuesta leer en inglés y no avanzo tanto. Entonces yo sé que, por ejemplo, si voy a tener mucho tiempo, tengo un viaje en tren, bueno, pues ese momento sí que es bueno para leer en inglés. Pero si estoy que me voy a dormir por la noche, mejor cojo algo que yo pueda avanzar un par de páginas, a lo mejor una novela que tenga abierta y poco más. Entonces, si tienes ese hábito de tener diferentes libros abiertos y empiezas a leer Tailtover, pues te puedes leer tu relatito del día y luego a continuación pues te lees otra cosita. Lo que toque.
muy fan de esa idea y en mi mesa, o sea, en mi mesilla, en la mesa de noche, suele haber siempre varias cosas. Leo muy poco últimamente, lo debo reconocer, pero eso que tú dices siempre me ha parecido una muy buena idea. He sido más de leer en los últimos años, yo te diría que en los últimos 15 años incluso, novela gráfica, novel manga, todo este tipo de cosas. Y por supuesto siempre a mi querido... Ay, no me va a salir. El escritor este de Brooklyn, nacido en New Jersey, que está casado con una mujer de origen indio que también escribe y ahora no me va a salir. Ay, no sé. Ay, no sé qué me dices. Brooklyn Follies, El Palacio de la Luna, Leviatán, la trilogía de Nueva York. No me va a salir el nombre ¿Paul del Auster? autor. ¿Paul Auster? Paul Sí. Auster. Bueno, recomiendo la lectura de su mujer, Siri Hasbet, porque... Correctísimo. Pero uno de los libros más divertidos que me he leído ha sido su novela El verano sin hombres, que no es... no penséis que es ningún mensaje feminazi ni nada de eso, no, es un relato divertido de una mujer que se enfrenta a una separación y a cómo lo vive y a tal. Entonces... es su verano porque en ese verano pues está separada y entonces es sin hombres porque, en fin, las cosas que le pasan. Pero es una lectura muy divertida, ha sido el único libro que me he leído de ella, pero me gustó tanto que tengo ahí pendiente leerme más de ella, sí. Pareja muy interesante, ¿eh? Ya están llegando a una cierta edad y siempre da como cosita, pero pareja muy interesante, sí. No sé si nos queda algo más. ¿Quieres decir algo más? Bueno, tú sabes que yo podría hablar hasta sí, el infinito. Sí, hasta y tú el también. infinito. Pero sí, yo creo que ya va tocando que clausuremos, ¿no? Me toca ir a por camisetas de fútbol para repartirlas como si fuera Papá Noel. En fin, una cosa historia, un líos de estos en los que uno se mete. Oye, ha sido un placer. Y para mí también. Ya sabes que me encanta venir aquí a hablar contigo. Luego cada uno recibiremos nuestro audio de María, que seguramente tendrá el tamaño aproximado, pues la mitad de la duración de este podcast para ti y la mitad de la duración del podcast para mí. A mí últimamente, como tiene la deferencia de que me lo manda por iMessage, yo me lo leo. Ah, no, a mí me lo manda por Telegram y también son un montón de minutos siempre, pero yo lo disfruto. Sí, yo también lo disfruto, pero que es que tengo que sacar el rato. Además, me María... pasa una cosa con el coche actual, que como no le conecto el Bluetooth, no es como antes, que en el coche anterior yo le daba y como estaba conectado al Bluetooth, pues yo iba tranquilamente y realmente un audio de Telegram era como un podcast, sin ningún problema. Entonces, oírla como si fuera un podcast, bueno, me va a echar la bronca por decir todo esto, pero bueno, en fin. No, pero yo, no sé, ella cuando leyó Tailtover, pues fue una de las personas que, no sé, que más me dio feedback positivo y que además pues compartió su lectura con otras personas en una noche muy especial. No sé, me mandó audio respecto al libro muy, muy emotivo, me emocionó muchísimo y bueno, estoy deseando que lea el segundo a ver qué le parece. Es que cuando alguien que escribe como ella escribe te dice cosas bonitas de cómo tú escribes, tiene que ser muy heavy. Sí. Tiene que ser muy heavy. Pero sobre todo cuando hay admiración mutua, o sea, cuando tú admiras a una persona y esa persona te devuelve esa admiración, pues yo creo que es algo como mágico, ¿no? Porque a mí me gusta muchísimo, os lo he dicho siempre, sus podcasts de cápsulas, es que me fascina, es que hay mucho de literario en esos episodios. Totalmente, mira, se lo hemos dicho por separado las dos. Y claro, entonces a mí me gusta mucho el trabajo que hace, yo recomiendo mucho su escucha y de hecho pues su serie de Lost in Transition este verano, este mes de agosto, ha sido muy especial y yo lo he recomendado pues siempre que he podido y en cada foro que he tenido la oportunidad y lo seguiré haciendo, ¿no? Sí. Entonces, claro, cuando una persona a la que tú admiras, pues te devuelve esa admiración y también siente admiración por lo que tú haces, oye, pues es algo muy bonito, ¿no? La verdad es que es muy emotivo. Es que tiene pinta de que todo lo haces con alma. Ese nombre no te lo pusieron así porque sí, creo yo. Bueno, yo no sé si mi madre sabía cómo iba a salir yo, pero al final así he salido. Eso yo creo que las madres, los padres igual no nos capiscamos de nada, pero las madres yo creo que bueno, en este caso nombraba a mi madre porque fue ella la que eligió el nombre, ¿eh? Que coche, que mi padre me quería llamar de otra manera. Mal, tu padre mal.
Mal porque esto, ¿sabes? Cuando Guillermo empezó a llamarse Guillermo, al principio decía yo, va a costar, es un nombre como de más mayor. Ahora yo no me lo imagino llamándose de otra manera. En tu caso me pasa lo mismo. Yo ya no me imaginaría un nombre distinto para ti. Querida Alma, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro, por invitarme y espero que no pase tanto tiempo para venir a por favor. charlar, ¿eh? No. Nos volvemos a hacer un talk dentro de poquito. Estupendo. Pues muchas gracias y un saludo a toda la audiencia de Bala Extra. Y otro para ti. Voy a dejar en las notas del programa los enlaces a dónde la podéis localizar y, por supuesto, dónde podéis localizar el libro, porque, claro, ella ha venido aquí hoy a hablar de su libro, que para eso es escritora. Está Paco Umbral y luego yo. Bueno, en fin, Paco Umbral tenía un manejo de la prosa importante, pero era un señoro que no cabía en Madrid. La M30... Claro, pero como estábamos diciendo, esos pares de nombres de autor masculino, autor mujer, ¿no? Pues digo, vale, pues ya que nombra Paco Umbral diciendo esa frase famosa de he venido a hablar de mi libro, pues me toca a mí ahora. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Eso se lo decía Mercedes Milá, si no recuerdo mal. Creo que sí, creo que era ella. En fin, bueno, pues cuídate mucho, ¿vale? Y tú también. Te leeremos este mes de octubre. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Tienes mi contacto en las notas del podcast. Casi 500 personas te esperamos en la comunidad privada en Telegram. Gracias por tu tiempo. Feliz fin de semana y hasta el lunes.